Vamos a oír antes a uno de los grandes protagonistas de todo esto y me imagino que en el capítulo de espionaje pues tiene un papel absolutamente central. ¿Espiaron a quién más que a los demás? Pues a Luis del Rivero, imagino yo. Esto ya lo iremos viendo cuando acreditemos todo lo que está sobre la mesa. Hemos estado esta tarde hablando con Luis del Rivero y esto es un resumen de la conversación que hemos mantenido con él. Buenas noches, don Luis del Rivero. ¿Tuvo usted en algún momento durante esa operación, ese intento frustrado de control del BBVA, la sensación de haber sido espiado por alguien? Pues no, la verdad es que yo no me imaginaba que pudieran existir estos métodos en el mundo empresarial, en España. Lo podías haber visto en Estados Unidos, pero no. Ese espionaje que ahora sabemos que se produjo fue decisivo, cambió, alteró de algún modo esa operación económica. En lo que yo sé, no, porque las cuestiones por las que no prosperó no tienen nada que ver con las grabaciones. Lo que sí que puede ser que a lo mejor, por lo que he conocido posteriormente, en alguna persona pudiera influir en su voluntad, pero yo creo que las grabaciones eran indiferentes. Ya estaba las bases para que no saliera la operación empresarial eran indiferentes de las grabaciones. ¿Cómo juzga usted esa manera de hacer desde la presidencia del BBVA que estamos conociendo, espiando, seguimientos, pinchazos, etcétera, etcétera? Yo no me lo esperaba nunca porque nosotros éramos los primeros accionistas no estatales de Argentaria. Había otra empresa que era el grupo Cosmen Alsa, que también era accionista tal, y por lo tanto y nosotros ya estábamos en el mundo bancario y además precisamente pues más bien cercanos a González, puesto que yo había asistido a la Junta de Argentaria de fusión cuando se hizo la fusión Argentaria-BBV y por lo tanto él sabía de nuestro interés por el mundo financiero. Y respecto de la actitud de Francisco González, que ahora sabemos que, en fin, que debía saber algo de todo esto porque se marchó de aquella manera inesperada, sabemos que se marchó cobrando 79 millones de euros y sabemos por una entrevista geográfica cómo llegó él a la presidencia del BBVA, en el principio de Argentaria. Ahí estuvo unos años antes de ser presidente del BBVA, y ese encuentro con Aznar, supongo que habrá leído esa entrevista, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que esa entrevista es muy importante para conocer lo que sucede y lo que sucedió, porque ahí es de aplicación el excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Ahí claramente hace reflejo de quiénes son sus amigos, de cómo llegó él a la cúspide de Argentaria y la posterior fusión del BBVA, y reconoce la importancia en su vida de Alierta y de Pizarro. Y ahí sí que están las condiciones, no en la grabación, en las grabaciones que ha hecho o que mandó a hacer con Villarejo y tal, que yo creo que esta entrevista corresponde a que su DIRCON en la época de los hechos era el señor Ayuso, y el señor Ayuso fue posteriormente director del País y consiguió que le hicieran esta entrevista geográfica, pero que es muy interesante para conocer todo lo que pasó y por qué pasó. Da la sensación de que en ese encuentro, o de ese encuentro, se produce luego el reparto de lo que eran los viejos monopolios del Estado en ese impulso privatizador que luego se produce con el gobierno de José María Aznar y que lidera Rodrigo Rato. Mire, como le he dicho antes, nosotros éramos el primer accionista no estatal junto con la empresa Cosmen de Argentaria, y nosotros siempre habíamos tenido, yo en concreto, siempre había tenido un interés por el mundo financiero, y de hecho previamente a través de Emilio Ibarra, cuando era todavía el Banco Bilbao, nos había llegado la oferta de si entrábamos con 4.000 millones de pesetas en el capital del BBVA, pues tener un consejo en el BBV, ¿no? Cosa que finalmente no se realizó porque la contrapropuesta de Ibarra
a su propia petición fue que tuviéramos puestos en el Consejo de Administración del Banco del Comercio, lo cual no era cotizado y por lo tanto no interesó a SACIR ese asunto, pero sí que llevábamos nosotros tiempo detrás de este asunto, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una operación de este nivel, lo primero que nosotros pensamos, o sea, yo creía que lo primero que había que hacer era contar con la oposición, porque la oposición es la que puede levantar escándalo, la que puede levantar problemas, ¿no? O sea, el gobierno pues generalmente va a ponerse a favor, si no son unos narcotraficantes o unos delincuentes los que van a invertir, sino son unos empresarios que además en aquel momento pues uno de los vicepresidentes de SACIR era vicepresidente también del Santander, y pues era lógico y además había sido también vicepresidente de Banesto, pues no parecía nada extraño, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa que nunca se ha dicho, que nosotros en esta operación llevábamos como aliados, como del lado, a todas las familias, menos la familia Aresti, de los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya, coordinados por José Domingo Ampuero, y la primera vez que vemos al señor Solbes viene Santiago Ibarra como hermano mayor de los mayores accionistas de Neguri. Luego, por lo tanto, primero era una operación totalmente empresarial que teníamos que decírselo primero, a nuestro entender, a la oposición, y en ese momento, mayo del 2004, el Partido Popular había perdido unas elecciones por sorpresa, ¿no? Entonces no estaba claro quién era el líder del Partido Popular, y nosotros pues tuvimos una comida en casa del señor Abelló, el señor Aznar y yo, que yo conocí al señor Aznar en esa ocasión, y les pusimos cuál era nuestra idea, exponiéndosela no al señor Aznar sino al PP, y en ese momento como persona de peso estable, puesto que en aquel momento todavía ni existían las relaciones que pudieron existir después entre el señor Aznar y el señor Rajoy, y el señor Rajoy pues no tenía plenamente consolidado su liderazgo, y nosotros lo expresamos al señor Aznar, pero no al señor Aznar como señor Aznar, sino al PP. Se habla mucho también de las diferencias entre Miguel Sebastián y Francisco González, y parece que Miguel Sebastián pudo haber sido pues un valedor de esta operación, o alguien que la veía con muy buenos ojos, pues con el propósito de vengarse de su antiguo jefe cuando era jefe del Servicio de Estudios del BBVA. De Miguel Sebastián ni le conocía, una vez que ya teníamos como una especie de Nilostab, no ningún apoyo del PP, un Nilostab, ¿no? Que pues nosotros, como no se trataba de comprar una mercería, pues nos acercamos al gobierno a decir lo que queríamos hacer, ¿no? Y con quienes íbamos, y nuestra participación pues podía alcanzar entre nosotros y los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya pues un 9,2%, era una situación importante, y para analizar la operación, y teniendo en cuenta que el director de la Oficina Económica del presidente de la Presidencia era una persona conocedora del BBVA, y es cuando yo conocí, junto con Vicente Benedito, a Miguel Sebastián, que Vicente ya le conocía, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es que de Miguel Sebastián no fue ni el que tuvo la idea, ni que el gobierno estaba tal. Ya le he contado nuestros antecedentes con Argentaria, con Emilio Ibarra, con los señores de Neguri, y por tanto ni era inductor, ni analizó el tema. Nosotros siempre queríamos tratarlo realmente con la persona responsable del tema, que era el señor Solbes, y cuando ellos ya se hicieron una idea de lo que había, pues fuimos al señor Solbes, presentados citados por el propio gobierno, que habíamos ido. Y lo que sí que yo le puedo decir es que yo creo que las relaciones iniciales del señor González con Sebastián no debían ser malas, puesto que el padre de Miguel Sebastián
ayudó a que en los inicios de la carrera de Francisco González, incluso por la oposición, el número que había sacado en la oposición, pues le era difícil llegar a Madrid, y por las razones que fueran, pues el padre de Miguel Sebastián le ayudó a que fuera a Madrid y tal, y bueno, yo creo que la relación la tenían inicialmente buena. Lo que pasa es que Miguel Sebastián, sin ser del Partido Socialista, pues se decantó hacia el Partido Socialista y ayudar económicamente a Zapatero, y debieron tener algunos problemas de los cuales nosotros éramos absolutamente ajenos. Es muy difícil conocer el ánimo que llevó a González a decidir que a través de Julio Corrochano se contratase al Villarejo, pero pudo tener algo que ver la sensación de que a lo mejor Francisco González se sentía perseguido por ciertos dosieres, como por ejemplo el que manejó el periodista Javier Ruiz a propósito de FG Valores. ¿Estaba SACIR detrás de ese dosier? ¿Tenía algo que ver SACIR con esa información que pudo a lo mejor poner nervioso a González? La luna nunca se puede ver completa, ¿no? O sea, nadie puede ver la luna completa. Existe una cara oculta en el cual uno puede no, bueno, ahora los chinos han llegado y a lo mejor nos dicen algo, ¿no?, sobre la cara oculta, ¿no? Pero cuando uno ve una naranja, siempre ve una parte de la naranja, no otra, ¿no? Entonces, yo sobre eso, ese tema, en mi conocimiento, está en el límite entre la cara oculta y la cara que conozco, ¿no? Y lo que sí que le puedo decir es que cuando alguien cercano a el señor Marañón de Lis y el señor José María Caínzos nos hablaron de la existencia de ese dossier, yo les dije que SACIR no quería saber nada de ese dossier por una razón. Nosotros éramos gente ajena a la mafia. Si entrábamos en el juego de la mafia íbamos a salir perdiendo, porque el juego de la mafia ni éramos mafiosos ni lo sabíamos entender. Los que manejan los dosieres son la gente que pertenece a la mafia, y por lo tanto ahí estábamos en desventaja total con el señor González, como luego se pudo ver, y por lo tanto no conocemos nada, ni apoyamos ni tuvimos ninguna relación con el famoso dossier que más adelante pues pudo dar lugar a hechos espectaculares en alguno de los edificios emblemáticos de Madrid. Bien, y ya por último agradecerle mucho este encuentro, que hable usted, y preguntarle si tiene previsto algún tipo de acción legal después de conocer que, en fin, fue espiado en su intimidad. Y bueno, en cualquier caso, todo ha sido muy amargo para los que han visto sus conversaciones y sus referencias publicadas por ahí, para usted un poco menos, porque por lo menos SACIR, que fracasó en el intento de control del BBVA, le quedó el dulce sabor de los beneficios que consiguió en la operación, unos 140 y tantos millones de euros, ¿no? Yo en ese caso le quiero decir dos cosas. Primero, como conocedor, no todo de la cara conocida de la luna, sino de una parte, pues yo estoy a la espera de conocer más cosas que puedan surgir y tal. Luego también, por lo que conozco, hay una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, y por lo tanto yo pienso que seguramente la Fiscalía Anticorrupción operará de oficio y no se necesitará estar haciendo ninguna acusación de ningún tipo. No obstante, creo que es necesario que toda la gente que ahora está hablando de esto, y sobre todo pues los medios que defienden afines a las posiciones de FG, como puedan ser pues El Español o los amigos porque hayan estudiado el bachiller con el señor Pizarro, o otros por las razones que fueran, nos van contando, pues nos pueden aclarar nuevas cosas en las cuales uno pueda tener la idea de si procede o no, de si procede en el campo penal o en el civil, de con quién procede. Y desde luego yo lo que sí que creo es que de proceder con alguien, si procediera, sería con mis aliados en aquel momento, que eran los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya. Y esto es lo que le puedo decir sobre ese asunto, O sea, lo que sí que también creo que, como cosa general, es muy interesante analizar y leer con detenimiento la entrevista que el señor Ayuso
antiguo DIRCOM de FG en los hechos, consiguió, tras haber sido director del país, que se le hiciera FG, en la cual ahí dan las pistas y los datos de cómo un señor como Villarejo, que no era el Mossad, ni era el KGB, ni era la CIA, podía pinchar tantas y tan rápidamente intervenciones si no intervenía alguien de los que puedan estar en esa entrevista. Igualmente, en esa entrevista también se puede ver el otro actor fundamental de esta operación, que era el gobernador del Banco de España, y cualquiera que sepa quién puso al señor Caruana y lo que hizo el señor Caruana con los antiguos consejeros del BBVA y lo que hizo en esta actuación, comprende que esos dos brazos potentes, tanto en el Banco de España como en una compañía de telecomunicaciones, no necesitaban de los pinchazos o de las intervenciones del señor Villarejo, como era su primera pregunta de esta charla. Pues muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a usted.